Buenas, un saludo a todos. Permítame que nos presentemos. Somos María Inmaculada Fernández Esteban y Juan Pedro Rivera González. Somos profesores del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna. Y agradeciendo al Congreso que nos haya permitido presentar esta comunicación, en este Congreso Internacional Comunicación e Información Digital, queremos presentar pues dos herramientas pedagógicas para convertir de alguna manera o ayudar a que la inteligencia artificial en el aula genere vínculos de relación y no solo una herramienta de utilización, ¿no? María Inmaculada se presentará un poquito más tarde cuando lleguemos a la parte concreta de las herramientas que se encargará ella de presentar. Tener en cuenta que nuestro propósito fundamental es ofrecer criterios claros para integrar la inteligencia artificial sin perder la centralidad de la persona. Y esto es fundamental. Hemos de pasar de la herramienta al vínculo. Es una herramienta, sí, muy interesante, muy útil, sí, pero el enfoque ha de ser pedagógicamente relacional. Y estas dos herramientas o instrumentos, la matriz RIA y la rúbrica relación, es lo que queremos presentar al debate público de este congreso. Hay un problema previo que hemos de tener en cuenta. La inteligencia artificial o la asumimos como un amor acrítico o un rechazo dilemático, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que debe estar detrás es qué vínculo genera la inteligencia artificial en el aula y plantear el tema desde este horizonte, desde un horizonte de humanismo digital relacional. Heidegger lo planteó ya en su reflexión en torno a la técnica. Jonas lo presentó desde la dimensión prudencial de la tecnología. Han reconoce la erosión de la interioridad por parte de esta herramienta como una posibilidad, ¿no? Y la infoesfera ha de ser responsable y no debe ser humanísticamente descentrada. Ese sería el planteamiento de Floridi. Nosotros consideramos que la reología filosófica ofrece claves para asumir de manera relacional la inteligencia artificial en el aula. ¿A qué llamamos reología filosófica? A una corriente contemporánea, nueva, que pretende ser una pedagogía físicamente responsable, un pensar críticamente la realidad físicamente responsable. La educación como realidad y como realización en lo real debe pues tener esa posibilidad, y el criterio fundamental que consideramos importante es legitimar el uso de la inteligencia artificial que favorezca la apertura, la libertad y el encuentro. Ahora le paso la palabra a Inma. Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Fernández Esteban y yo voy a presentar los resultados y las conclusiones del estudio que presento Madrid RIA y rúbrica Relación, criterios filosóficos y pedagógicos para la integración de la inteligencia artificial en la educación. En la matriz RIA, como visión general, les presentamos 4 funciones positivas o 4 funciones a fomentar legítimas dentro del uso de la inteligencia artificial y 4 funciones que debemos de evitar a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Dentro de las funciones positivas de la inteligencia artificial en el aula encontramos la de aumentar, que implica amplificar las capacidades cognitivas de nuestro alumnado, así como acompañar, que significa ofrecer retroalimentación inmediata, guiar al alumnado en el proceso de aprendizaje y fomentar también su propia reflexión. Siguiendo con las funciones positivas encontramos la función de aclarar, que es ayudar
al alumnado a comprender su propio proceso de aprendizaje, es decir, favorecer una metacognición que le ayude a descubrir cuáles son los aspectos que puede mejorar de su aprendizaje y cómo ha llegado a lograr un buen resultado reflexivo, y articular, que es cómo la inteligencia artificial nos puede servir para organizar todas las actividades y los recursos que ponemos en funcionamiento en el proceso educativo. Dentro de las funciones negativas de la inteligencia artificial en la educación, o aquellas que debemos de evitar, encontramos la de automatizar el juicio. Es decir, no debemos de alguna manera sustituir o intentar sustituir el juicio crítico y la evaluación personal por lo que haga la inteligencia artificial. Tampoco debemos de anular la voz del alumnado o apropiar datos sin consentimiento, y dar un poco de respuesta a la ética de los datos y de las fuentes que utilizamos. Aparcar la corporeidad, dado que el aprendizaje siempre implica la experiencia comunicativa del alumnado y del profesorado, y esa desconexión del cuerpo, del tiempo y del espacio no se debe de perder nunca. En cuanto a la rúbrica de relación, encontramos 8 indicadores que son necesarios para contar los criterios que evalúen la calidad de las interacciones educativas, que además están medidos en 4 niveles competenciales, desde muy insuficiente hacia excelente. Por lo tanto, se pueden lograr puntuaciones de 8 a 32 puntos de valor. Los indicadores de la rúbrica relación los vamos a presentar en forma de preguntas. En cuanto a la relación R, nos preguntamos si favorece la inteligencia artificial los vínculos auténticos entre el profesorado y el alumnado. En cuanto a la ética, nos preguntamos, ¿respeta la inteligencia artificial la dignidad de los participantes, la privacidad de sus datos o los límites morales de su uso? En cuanto a la libertad, nos preguntamos, ¿conserva la inteligencia artificial los espacios de decisión autónoma tanto del alumnado como del profesorado? Y en cuanto a la apertura, nos preguntamos si promueve la inteligencia artificial la pluralidad de perspectivas y el pensamiento crítico, o si lo que realmente hace es encerrar una burbuja algorítmica sin sentido. En cuanto al cuidado, nos preguntamos si la inteligencia artificial realmente permite favorecer las relaciones personales y las necesidades de los estudiantes, o simplemente se limita a la eficiencia funcional. En cuanto a la interacción, nos preguntamos si la inteligencia artificial propicia el diálogo significativo y dinámico en el proceso educativo. En cuanto a la observabilidad, nos preguntamos si son transparentes los procesos de inteligencia artificial, sus criterios en la selección y los posibles sesgos que pueda tener. Y en cuanto a la narrativa, nos preguntamos si contribuye la inteligencia artificial a construir historias y sentidos compartidos. En cuanto a los resultados en la aplicación de la inteligencia artificial y de la rúbrica, junto con la matriz en la asignatura de filosofía del bachillerato, encontramos que hay un ejemplo concreto en el diseño de debates socráticos asistidos por inteligencia artificial, en el que los estudiantes organizados en grupos dialogan con un sistema generativo de inteligencia artificial que les ofrece argumentos diversos. Esos argumentos también les permiten evaluar la propia experiencia y además ver cómo aplicamos esas 4 funciones positivas de la inteligencia artificial y evitamos aquellas que son negativas. En el contexto de la formación del profesorado del máster de secundaria, encontramos que los estudiantes, que van a ser futuros maestros y maestras de profesorado de secundaria, se enfrentan al reto de transformar contenidos filosóficos complejos en propuestas pedagógicas para su alumnado. En este sentido, hemos propuesto un taller en 4 fases que consta de una lectura crítica de un texto filosófico, la formulación de dilemas éticos en torno a ese texto, el diseño de una situación de aprendizaje en la asignatura de filosofía, en el bachillerato, y la evaluación reflexiva de la propia situación de aprendizaje.
En este taller se muestra cómo los futuros docentes pueden aprender a integrar de manera crítica la inteligencia artificial al servicio de su proceso de enseñanza, pero también para promover el aprendizaje de su futuro. Bueno, queremos darles las gracias por la atención y durante la celebración del Congreso tendremos ocasión de compartir, debatir, responder a las cuestiones que ustedes quieran. Y como conclusiones, yo creo que es importante descubrir que los resultados pretendidos son la implicación, la comprensión crítica, la creatividad y la integración ética de los alumnos en esta reflexión que vincula el aula como espacio de relación con la inteligencia artificial. Es cierto que hay riesgos, pero como conclusión general consideramos que la inteligencia artificial es más que una herramienta, una provocación de un vínculo, y eso es lo que hemos pretendido con esta propuesta de humanismo digital relacional.